disculpadme. Y finalmente, 31 de diciembre de 2004. Lo mejor de la poesía es no saber nada de la poesía. Lo mejor de la vida, no saber nada de ella, pero atreverse a vivirla y a interpretarla. Como veis, van hasta el 2004. He leído las entradas más amables sobre el oficio de escribir, de vivir. Hay entradas demoledoras, pero este tipo de memorias, este trabajo de memorias, este trabajo narrativo que combina la voz lírica y la voz confesional, tiene una prolongación, porque como he dicho antes, la editorial se mantuvo hasta el año 2012. Entonces yo tengo una serie de dietarios o de memorias que van desde 1996 al 2012 en 5 volúmenes. Espero que el día de mañana pueda publicar el resto de los volúmenes para que se conociera, cómo no, mi trabajo, pero sobre todo porque ahora estoy en una consonancia amable y feliz con la vida, cosa que me doy cuenta que antes no lo estaba, y porque también pienso que si aquellos amigos, colegas que se han sentido dolidos por lo que puedo decir de ellos o de sus libros, me puedan perdonar, porque seguramente en la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta parte de las memorias la mirada es más tenue y más benévola. Estoy hablando del oficio de editar, pero antes he dicho una cosa muy importante. Mientras editaba, escribía, pero yo no publicaba mis libros en mi editorial. No publicaba. ¿Por qué? La gente me lo suele pedir, me lo suele preguntar. Porque si no, yo no era capaz de defender con autenticidad los rechazos a los autores que eran numerosos. En ese proceso yo también tenía muchos rechazos. Ahora todo es mucho más sencillo. Ahora coges, haces un PDF, envías un email y el editor te puede responder. O levantas el teléfono y hablas con él. Antes no era así. Antes, estando en Berlín, tenías que hacer un manuscrito, meter 3 copias, hacer una carta certificada, sin apenas dinero, y enviar a 10 editores. ¿Por qué creé yo la editorial? Porque precisamente trabajamos desde la periferia, existía en el poder editorial de Madrid y Barcelona, y pensé que teníamos que dar una voz cercana a una generación que hoy en día ha tenido o tiene esto. Pero en su momento todos nosotros éramos escritores desconocidos, escritores de fracaso. No obstante, dejo el panorama editorial y me lanzo a hablar un poquito más de lo que es mi escritura. ¿Qué pasó mientras enviaba mis manuscritos a las editoriales? Que yo recibía un montón de rechazos. Yo soy el rey de los nos. Yo soy el rey de los fracasos editoriales. Cuando algún joven poeta me dice, ¿qué tengo que hacer para publicar un libro? Le digo, ¿cuántos te han rechazado, amigo? A mí me han rechazado muchísimo. Hasta los 33 años, porque yo empecé muy pronto, muy joven en esto, tuve muchos rechazos. Y cuando me rechazaban, se me caía el mundo. Se me caía el mundo, porque yo había puesto todo mi valor, toda mi verdad, todo mi tiempo, 2 años, para escribir un libro de poemas. Y recibí una respuesta que decía, por la presente le publicamos que no nos interesa su libro. Ni lo habían leído. Pero el mundo era así. Y claro, esos enfados me llevaban a una especie de ensimismamiento radical. La semana, cuando recibía en el correo el rechazo, esa semana yo era una persona autista. Me recuerda a alguna amiga o alguna novia, entonces me decía, eras insoportable. ¿Por qué? Porque le daba mucha verdad, le ponía mucha verdad, y entonces el fracaso no me motivaba para seguir escribiendo como yo quería, y me encerraba en una especie de molino ensimismado que me enemistaba con la profesión y también con la vida. Pero ¿qué pasó una vez? Estaba yo ya olvidado de todos los libros que había enviado a las editoriales de Madrid y Barcelona, que estoy hablando del año 1999, y recibo una carta de una editorial que se llamaba Calamur, de Madrid. Y la abro y me dice, estimado Kepa Buñuel, queremos publicar su libro. Yo ni me acordaba qué libro había enviado. Eran tantos libros que enviaba que ya no me acordaba el que había enviado. Y era siempre con luz y nunca preciso. A mí me pareció genial. Lo corregimos, lo publicamos, ¿y qué sucedió? Que Kepa Buñuel, el escritor desconocido, periférico, solitario, de tantos no, de tantos rechazos y de tantos fracasos, tuvo un gran éxito para la poesía
4 ediciones. Y todo el mundo quería conocer a ese poeta que durante mucho tiempo había estado trabajando en soledad y había creado su propia voz. Con tiempo me doy cuenta que aquellos fracasos me convirtieron en lo que soy. Seguramente si hubiera publicado un libro con 25, con 26 años, quizá igual no estaría ahora aquí. Los fracasos, ese poco que se convierte en mucho, me dieron el motor, la motivación de mi existencia. También pasó una cosa muy curiosa con aquel libro, que generalmente aquellos editores que me rechazaron casi todos los libros querían publicármelos. Y yo decía, uy, qué raro es esto. Antes yo era una persona invisible y ahora casi todo el mundo me quiere publicar mi libro. Y también pasó una cosa muy curiosa. Yo ya tenía experiencia en el mundo editorial como editor, pero como escritor estaba conociendo a otros escritores, estaba saliendo a la palestra, estaba hablando en público, presentando mis proyectos, etc. Y fui publicando de diferente ritmo a la creación de algunos de los libros. Primero publiqué Siempre conté 10 y nunca apareciste, luego Cavando la tierra con tus sueños y luego finalmente Cardiolemas. Porque Cardiolemas era para mí el libro más hermético y el libro que escribí en Alemania después de haber quemado más de 1000 poemas. Un libro que salió en trance. Los poemas que salen solos, los poemas que salen en trance son auténticos. Muchas veces nosotros no lo entendemos. Esto en el arte y la lectura pasa igual. Un trozo y dices, mamma mía, ¿cómo lo explico? No sé qué es bueno. Este era el gran libro. Era el libro que resumía todos mis fracasos. Aquellos 1000 poemas quemados en una caja está en un libro pequeñito que se llamaba así Cardiolemas. El mismo título lo dice todo, los lemas del corazón. Se publicó y la crítica vino a decir, con este libro que promulga ha alcanzado la madurez. Era el primero que había escrito. ¿Qué decisiones tomé al respecto cuando vi cómo funcionaba el mundo editorial y el mundo de la crítica? Confiar plenamente en mí pese a los fracasos. Y ahí está mi vida literaria. Fracaso A, fracaso B, éxito, etc. Reconocimiento. Pero yo me reconozco en esa osadía, me reconozco en esa interpretación de la vida a través de la poesía. 20 libros, ensayo, narrativa, poesía, etc. De eso se trata. Finalmente, de interpretar las cosas con tus propias palabras, de tener el coraje para decir a la gente que el mundo está ahí para conocerlo, para vivirlo. Pero ¿por qué somos poetas? Porque decimos con palabras como la gente no puede decir con sus propias palabras. Me imagino que estamos hablando de la belleza de la poesía, pero sobre todo porque miramos con ojos diferentes allí donde nadie mira. Esa es una de las definiciones más bonitas que he encontrado en la poesía, más allá del oficio de juntar versos que aparece en cualquier diccionario. ¿Va bien la charla? ¿Os interesan los fracasos? ¿Os interesan los éxitos? ¿Hablamos de mí? Pero es que ese término fracasos, eso sí no me gusta a mí. ¿No te gusta? No, porque es que no son fracasos. Bueno, pero yo lo explico para que la gente se dé cuenta, porque por ejemplo, en Son España... los eslabones para llegar. En España, por ejemplo, también en el mundo del trabajo, y todo el mundo habla del éxito. Y yo siempre le digo, pero para llegar al éxito habrás tenido que conocer el fracaso. Y entonces, sí es verdad que nos reconocemos en el éxito, como nos reconocemos en la felicidad. Mi último libro se titula así, es un libro reciente, La felicidad es estar perdido. Perdemos, pero también cuando perdemos podemos ser felices, porque finalmente confiamos en nosotros. Basta que nos amemos nosotros para levantarnos cuando caemos. Y eso la poesía nos enseña mucho. Es verdad que quizá no te guste el término, pero sirve muy bien para elaborar este discurso. Porque a veces cuando los jóvenes, voy a hablar de los jóvenes poetas, o la gente que se acerca a mí me dice, ¿qué tengo que hacer para convertirme en poeta? Bueno, puedes dar unos consejos sobre la escritura, etc. Yo publiqué un libro que se titulaba La poesía si es que existe, porque recibía muchas cartas de los poetas como Rilke, en las cartas a un joven poeta, escribí ese libro. A la gente le doy ese libro, pero luego le digo, chica, para un momento, ven para aquí. ¿Qué dice tu novia de que seas poeta? ¿Qué dicen tus padres de que seas poeta? ¿Has pensado en el trabajo?
¿Has pensado en la dificultad de vivir de la poesía? ¿Has pensado que te va a quitar mucha energía y mucho tiempo para comunicarte? Les ataco el oficio de la escritura a través de los problemas reales, que son los problemas de la creación de una gente más o menos solitaria que cuando tiene dudas solo puede discutir con su trabajo, la página en blanco o con las cuatro paredes de su casa o de su recinto. No obstante, aviso para navegantes, pueden parecer tristes, pero no lo son. Hoy hemos tenido una pequeña reunión de poetas y de artistas y la verdad que ha sido la más de positiva, la más de optimista y la más de divertida. Pero seguramente quizá alguno, si ve nuestros cuadros o nuestros poemas, puede pensar que nosotros también alguna vez hemos tocado el fondo, el ejemplo de la vida. Bueno, y para no alargarme más, porque yo si hablo del oficio de mi vida, o del oficio de escribir, o de mi trabajo, puedo estar hablando 2 o 3 horas, os voy a leer solo 3 poemas. ¿Os parece bien? Perfecto. Quiero compartirles esto. Quizás sea así el amor, un oscuro licor que nos atraviesa el cuerpo desde la garganta hasta los pies, un aguardiente inesperado que nos deja sin voz en la mitad de la frente, veneno necesario que desde el placer de los sentidos nos lleva al silencio, dejándonos temblando y sin habla. ¡Qué amor! Muchas gracias. Voy a leer el poema que me dio a conocer ante los lectores. La verdad que es un poema que vino solo. He hablado antes de los poemas en trance, los mejores, los que vienen solos. Muchas veces no podemos explicar. Yo puedo explicar por mi retórica cualquier cosa, pero sí es verdad que con este poema todavía se me quedan algunos puntos en suspenso. Pero lo voy a leer. Siempre conté hasta 10 y nunca apareciste. Fueron noches de granizo desnudo, de temblor en el humo del deseo, días de ayuno y lucidez. Imaginaba el recorrido llanto en las trampas de la noche, la quietud en la memoria de una pesada cárcel que esperaba a lo lejos, el rencor de saberme preso en otro cuerpo distinto al tuyo, liberado en otro gesto y defendiéndome de otro perfume. Pero sé que no fue más que un sueño. Corría desnudo por la habitación del aire y sentía que volaba, mas no era libre. Es un poema que gusta a la gente. Pues claro. Muy bonito. Y en este libro, que siempre conté hasta 10 y nunca apareciste, están estos poemas que vinieron solos en trance, pero también está la necesidad de trabajar la poesía. Porque un libro, hay gente que opina que un libro es la suma de varios poemas. Yo lo hemos estado hablando esta tarde. A mí me gusta concebir los libros como un poemario, como una sinfonía, con sus altos, sus bajos, sus silencios, y el orden también más o menos establecido. En un principio un poquito de deseo, otras veces silencio, reflexión, finalmente incertidumbre o esperanza. Por eso me gusta invitar a los lectores que hagan el recorrido de principio a fin. Se puede coger desde cualquier lado, la página 40, 50, 60, pero estoy convencido que si lo hacen desde la primera página hasta la última, van a ver una película poética o van a escuchar una sinfonía poética. Bien, los poemas en trance, y ahora los poemas que se reescriben hasta el infinito para acertar con el tono final. Este es el mismo libro, pero este me costó, y nunca mejor dicho, Dios y ayuda hasta darle el tono final. Pero cuando acerté con el tono final, me di cuenta que el trabajo o la inspiración nos pilla trabajando. Es un poema que se escribió 20 veces hasta tener o constatar el definitivo. ¿Y de qué habla? De la identidad. ¿Y de qué habla? De la utilidad de la poesía en estos tiempos que corren. Lo leo sin más. Sé lo que vieron tus ojos cuando con la mirada ausente huiste a tierra de nadie. Sé lo duro que es sentir la nada cuando uno es el borde del abismo y la calma un susurro a lo lejos. Sé lo que es pedir a Dios vida y no creer en nada. Sé cómo se siente uno solo
cuando alrededor todo ha callado y solo se escucha el ruido del silencio a la deriva. Sé lo que es sentir el amor y el odio en la incertidumbre del deseo, si lo que escribes se olvida en un instante, como tenerlo todo y no tener nada. Escribir un poema y nada, tu nombre debajo y no ser nada. Es el juego de la identidad, la utilidad del arte y del artista. Y antes he hablado del amor, en realidad cuando estamos hablando del amor, y yo creo que tú también me darás la razón en esto, en realidad estamos hablando del desamor. ¿Cuáles son los temas de la poesía? Los clásicos de la literatura: la soledad, la vida, la muerte, el amor, pero especialmente el paso del tiempo. Por eso también a los jóvenes que vienen a preguntarme algo les digo: no te preocupes, haz tu camino, sigue tu camino, porque la mirada que vas a tener de la vida o la poesía no es igual a los 30, a los 40, que a los 50. Y la verdad es que hay grandes poetas que escribieron muy buenos libros con 80. Aquí no hay ningún fenómeno, ni una metodología. Hay gente que con pocos años, como Rimbaud, que creo que fue el primer punk de la historia, escribió grandes libros y luego desembocaron en el silencio. Lo mismo le pasó a Claudio Rodríguez, que escribió El don de la vida con solo 18 años, un libro maravilloso. De otros adquieren su voz poética de la madurez, como Ledo Hilo, con 70, con 80 años. No hay una fórmula. Cada uno tiene que apostar por su propia voz, su propia mirada y sobre todo confiar en las épocas que tienen más dudas o que tienen más fracasos. Bien, los poemas de amor que en realidad son de desamor y los poemas que tienen su propia música. Leo donde decirte. Si pudiera decirte tan solo que las palabras hacen daño y que tarde o temprano se olvidan, no te lo diría, no te lo diría. Si supiera quererte como se ama a quien no se tiene o está lejos, te rogaría que me olvidaras. Si hubiera una palabra más alta que la otra, donde decirte que las palabras son como los hechos, te lo diría, te lo diría. Pero ¿dónde puedo encontrar lo que nadie busca y existe si en nada ni en nadie creo? Si pudiera decirte tan solo que las palabras hacen daño y que tarde o temprano se olvidan, no te lo diría, no te lo diría. Y para finalizar, ya que mi presentación ha sido muy familiar, con mi nombre y la identidad, y como tenemos un público tan familiar, voy a despedirme con un poema familiar, que aunque el título es muy extraño, cuando lo leí en la familia y empecé con el título, más de uno puso los ojos, ¿no? Pero me gusta mucho porque hablo de mi familia y hablo del sentimiento y de la vida y de la muerte. Me llamo Kepa Murua, pero en España, en el País Vasco, también es muy importante el apellido de la madre, que es Auricenia. Murua significa muro, Kepa significa piedra y Auricenia significa lugar de oro. Lo explico con detalle. El día que muera, no me enterréis con los míos, dejadlos en paz. Dejad a los Auricenea con su timidez y su belleza alzarse sobre una colina con el apellido a cuestas. Dejad a los Murua descansar por fin con su inteligencia y sus ojos ruidosos. Dejad a mis amigos en su descanso, a mis enemigos. Dejad hasta el día que muera. Prohibid exequias, negad mi buen nombre, bebed un vaso de vino. Leed algo, quizá un poema, pero no mío. Y ahuyentando mi memoria con una bengala detrás del horizonte, olvidadme. Aventad mis cenizas el día que muera en un círculo hecho silencio. Ese día descansad y dejadme. Y si alguno de vosotros llora, decidle que si es triste el recuerdo, la vida mereció la pena.
¿De qué habla un poeta? De la vida. ¿De qué habla el oficio de escribir? Del oficio de vivir. Y si os parece, porque como he dicho, si sigo hablando, finalmente me canso de escucharme, me gustaría escucharles a ustedes con algún comentario o con alguna pregunta y así podemos interactuar con el público y hablar de un tema tan apasionante como es la vida y la poesía. Muchas gracias. Bueno, yo te quería preguntar, dejando un poco aparte lo de tu vida como poeta, quería preguntarte tu relación, tu primera relación con Colombia. Ya que estamos, como he dicho antes, en familia, en mi primera relación yo fui invitado en el año 2012 por el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Entonces, había participado en diferentes festivales y yo tenía una serie de actividades y actos y los preparé bien porque generalmente en una semana de trabajo a mí me gusta cambiar los guiones, no repetir ni los poemas, las estructuras. Y entonces fue una semana apasionante porque tuve la oportunidad de conocer a grandes poetas que yo había leído y también a gente que no conocía y que me aportó mucho. Pero lo más importante es que pude conocer a una ciudad como Medellín, que me había sorprendido, porque a mí me habían comentado en Medellín muchas cosas que es mejor no comentarlas ahora, y venía con cierto recelo, y me encontré en Medellín con la vida, con el amor, con todo, una sorpresa que me ha llevado inevitablemente a volver a menudo. Es una ciudad que ama y que amo y que ha cambiado mi vida y también, como no, mi poesía. Tengo poemas sobre Medellín y me imagino que con el tiempo se publicará. Quizá ahora no es el momento, porque uno también con los poemas que escribe necesita dejarlos un poquito de tiempo para ver lo que tiene que hacer. Pero a mí la poesía, cuando pensaba que no me daba nada, me dio mucho. Me dio una ciudad, me dio unos amigos, me dio el amor. Sí. Hoy que estábamos en mi casa precisamente hablábamos de eso porque por eso te decía que ya era tu tierra, porque ya a pesar de que estuviste en tantos lugares, precisamente aquí fue donde viniste a constituir prácticamente una familia y a encontrar ese amor y esas raíces y eso te trajo acá y acá te va dejando mucho tiempo. Sí, y eso me hizo cambiar. Me hizo cambiar la mirada, el tono, la temperatura, las costumbres. Se hace porque nosotros los europeos, especialmente los vascos, somos muy disciplinados, muy estrictos, muy serios, y entonces uno tiene que saber sacar lo mejor de sí mismo a través de la poesía, a través de la comunicación. Y uno aprende con lo que vive y con el entorno. Y la verdad es que es una ciudad que tiene una luz y que tiene muchas cosas donde un poeta puede observar, aprender y donde a uno le cambia la vida. Sí, es verdad. Tengo la suerte de haber profundizado la ciudad, de haber paseado por sus calles, me reconozco en ellas, no me siento un extranjero, una cosa muy importante. No voy a decir por eso mismo que conozco la ciudad, porque es tan grande, que no se pierde continuamente, pero es verdad que es una ciudad que en principio parece que no da y da más de lo que parece. A mí me recuerda un poco a Berlín salvando las distancias. Cuando vine también pensé, diablos, qué ciudad más extraña, parece fea, pero en el fondo es muy hermosa. Bueno, maestro. Pues es maravilloso para tu vida de escritor el haber hecho esa mezcla, ¿sí?, entre lo vasco, ¿sí?, como tú dices, muy estrictos, muy disciplinados, pero ir a perfeccionar toda esa disciplina nada más y nada menos que Alemania, ¿sí? Sí. Porque realmente pues yo conozco una persona que igual pues tiene una disciplina diferente, él es abogado, pero desde que estaba estudiando, según sus propias palabras, ha escrito versos. Él dice que él no es poeta, ha escrito versos. Creo que te ganó a ti en cuanto a la quemada de poemas, porque él me dice, bajo miles, tú dices mil, sí, él dice miles. Sí. Pero él como abogado decidió irse a Alemania. Son derechos muy diferentes, ¿sí?
y se formó allá, logró aplicar para dos grandes investigaciones con el Instituto Max Planck. Imagínate, esto es lo más grande que hay en Europa a nivel de investigación. Se hizo acreedor a la beca perpetua Humboldt. Y pues, o sea, él ejerce acá en Colombia, pero tiene muchos vínculos y a pesar de que se dedicó a quemar y a romper casi todo lo que escribía, él fue guardando y ahora decidió en esa gran disciplina pues, que tomó de Alemania, ¿sí? Y que tomó de una zona que es muy similar a las partes más frías de la provincia vascongada, ¿sí? Que es San José de la Montaña. ¿Sí? San José de la Montaña es un pueblito que está a 2.700 metros de altura. Es el pueblo más alto que hay en Antioquia. Entonces, fíjate, esas disciplinas. Y decidió que iba a celebrar sus 60 años publicando su único libro de poesía. ¿Sí? Y ahí anda en eso. Pero entonces, me parece muy simpático eso, porque lo más normal es que un vasco pues decidiera más bien bajarse a Barcelona, ¿sí? O sur de España, a loquear pues, o irse pues, a París, ¿sí? Pero no, irse a Berlín, incluso lo más frío de Alemania, ¿sí? Y allá exactamente donde estaba el gran drama del muro, ¿sí? Voy a contar una anécdota que yo no sé si la he contado alguna vez. El día que cayó el muro es el 9 de noviembre de 1989. Ese día yo había pasado el muro del Berlín capitalista al Berlín oriental, donde mandaba Honecker. Se decía que iba a venir Gorbachev, Reagan, se hablaba ahí también de la salida de Hungría, de algunos alemanes de orientales. Yo he ido al Berlín capitalista, desde el Berlín capitalista al Berlín oriental, a comprar libros de poesía, porque había excelentes traducciones de los poetas españoles como Rafael Alberti, Lorca, etc., al alemán, que lo habían hecho los exiliados españoles que habían vivido en Rusia. Y entonces, con poco dinero que teníamos en el Berlín capitalista, pasamos al otro lado y éramos como ricos. Con los 25 marcos del visado, que en el Berlín capitalista no servían para nada. En el otro lado podías comer un menú del día, comprarte libros, incluso un cuadro de un pintor. Yo me había ido con el tío Dirk Paisa. Como él era en alemán, pasó por un lado y yo por otro. Y a la tarde, a la media mañana, cuando fuimos, estaba la policía, estaba toda la guardia, nos hicieron una inspección total, como los alumnos de ahora, con lentes por debajo, nos hicieron casi desnudarnos porque veníamos, porque pasamos por un lado, el visado, perfecto. Cayó la media tarde y nos dijimos Dirk y yo, bueno, vámonos a casa. Y a las 7:30, a 8 menos cuarto, Dirk y yo pasamos el muro de Berlín sin policías. Fuimos de los primeros que pasamos el muro de Berlín y dijimos, qué raro es esto, ¿dónde está esta gente? Nosotros no teníamos ni idea que habíamos pasado el día más importante de la historia de Europa por el muro de Berlín. Llegamos a casa. Vimos cierto jolgorio, ruidos y cosas raras. Y suena el teléfono. Un único teléfono, no como ahora que todo el mundo tiene teléfono. Un único teléfono. Y era mi amigo Dirk Paisa que me dice, ¿qué pa? Pon la tele. Pongo la tele. Y ahí me informo que el muro había caído. Una hora antes había pasado yo. ¡Qué maravilla! Es bien frío. Y luego ya llegaron pasaron los del este, los sí. Coches, luego ya llegaron los turistas, la gente con sus pinceles, sus mártires todo. para quitarse del muro de Berlín, las colas de la gente del este que pasaba al Berlín capitalista porque les daban 25 marcos las colas, cómo guardaban religiosamente las colas. Y a mí me llamó mucho la atención porque ya les conocía del Berlín de la DDR, pero cuando les veía yo les reconocía. Yo reconocía quién era un Ossi, quién era un berlinés del este o quién era un berlinés del oeste. Les reconocía por la ropa, porque vestían como vestíamos nosotros en España cuando éramos niños. Oye, ¿qué bosque tan hermoso hay en buena parte por donde pasaba el muro? Sí, el Banksy. Yo estuve en el 2011 en Berlín. Sí.
es precioso. Y cuando yo le cuento a la gente esto de la historia, les digo, a veces vivimos la historia y no somos conscientes de lo importante porque luego se la dan a ti. Y lo mismo pasa en la literatura. Muchas veces nos olvidamos lo que hacemos. La importancia se la dan otros. Le dan otros después de 20 libros. Claro, ¿cuántos has publicado? ¿Cuántos libros tienes? Maestro. Es entonces cuando te das cuenta de la importancia que adquieres para otro, porque tú en realidad estás con un medio que es vocacional, que es como muy tuyo. Por eso la historia se hace con las cosas pequeñas. Muchas veces no somos conscientes hasta que los historiadores, la prensa, los medios de comunicación lo gratifican. Y lo mismo pasa en la literatura. El arte está en las cosas menores hasta que alguien diga, este es bueno y lo gratifica. Yo soy un enamorado de los libros menores de los autores. Germán Gess, las cartas, los poetas. Ahí está todo. Ahí está todo. El lobo estepario. Ahí está todo. En los libros menores. Lo mismo Gabriel García Márquez. Bueno, los libros mayores ustedes los conocerán seguramente también como yo. Pero en sus cuentos, en su diario, sus cartas, ahí está, en sus conferencias, ahí está el germen de la escritura. Y esos libros menores me permiten hacer una metáfora a la vida creativa. A veces en lo poco está lo grande, que es como he empezado yo esta, no sé si conversación, bueno, es el mejor conversatorio de conferencia, diciendo que con poco se hace mucho. Bueno, estamos muy felices de que nos hayas visitado. Espero que haya sido para ti también tan maravilloso como para nosotros. Te esperamos nuevamente para disfrutar de tu literatura, de tus libros y nosotros para disfrutar de ti. Muchas gracias. Quiero agradeceros personalmente vuestra asistencia. Es el mejor público que he tenido. Sois pocos, pero muchos. Muchas gracias. Somos los que somos.